Mi curiosidad me ha llevado a conocer y experimentar con diferentes profesionales de áreas como la investigación paranormal, la ufología e incluso la psiquiatría. Todo esto en busca de poder entender la naturaleza de nuestra propia existencia. Bienvenidos a conversar al umbral del misterio. Muy bienvenidos al primer episodio de esta segunda temporada. Muchas gracias a todos los presentes y a los que nos están viendo hoy día miércoles, después de Maldita Sea, a través de Multiverso Media. Como a lo que ya los tenemos acostumbrados en esta segunda temporada, vamos a tener una selección aún más refinada de invitados, en los que se encuentran grandes académicos, personas del mundo de los fenómenos paranormales, algunos con prácticas chamánicas incluso, y otros que son personas que son una Biblia a pie. Hoy día me acompaña una persona bueno, hemos compartido en distintos escenarios televisivos, y la verdad que para mí es un tremendo honor tenerlo acá, porque este programa que dura tan solo una hora, la verdad que esta conversación como de amigos, lo que podría ser un asado donde una conversación parte como, oye, tú que sabías harto de esto, ¿me podías explicar? Ok, esa persona está aquí conmigo, con ustedes el gran tremendo, y con esto quedo corto, historiador, maestro, don Cristóbal García Huidobro. Fuerte el aplauso para él. Gracias. Gracias por la invitación y para esto de ¿cómo se llama? De la selección cada vez más refinada. Yo De todas maneras. me siento honrado, güey. Absolutamente, maestro. Mira, he visto las distintas cosas para las que se te convoca, dado que tú eres un erudito en las materias de cómo fueron todos los tejidos que generaron los distintos episodios de la historia, tanto nacional como universal. Las personas cuando te invitan a sus programas te llevan a un puerto que es bastante curioso y llamativo, que tiene que ver como la segunda derivada, como la historia rara de eso que ya sabemos que nos enseñaron en el colegio, que si Bernardo Higgins era así, si era guacho y colorín. Cuéntanos algo más que nadie más te hubiese explicado en los libros, y ahí sales tú. Hoy día a mí me gustaría hacer algo distinto contigo. Quiero sostener todo lo que tú sabes ¿Ya? y llevarlo a proyecciones futuras. O Ya. sea, quiero invitarte a que me ayudes a predecir el futuro inmediato a partir de todo el comportamiento que ha tenido la historia de Chile y del mundo hasta lo que conocemos ahora. Esa va a ser una continuación de lo que estábamos conversando antes de echar al aire. ¿Ya? Sí, absolutamente. De hecho, el programa era otro, pero Buenísimo ahí, pues. dije, me pareció esto que es mucho más interesante que la... Así que nos vamos a ir por ahí. Maestro, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención dentro de la historia de Chile, con un fenómeno cuyos tentáculos de este capítulo se ha terminado extendiendo hasta aristas impredecibles, es cuando muere Mao Zedong, cuando muere el presidente, ¿cierto?, el gran mandatario chino, muy contrario, ¿cierto?, al gobierno del general Augusto Pinochet Ugarte, y sin embargo, siendo él la cara visible de todo lo que él más detestaba, de cierta manera, cuando muere, pone la bandera a media alta. Y aquí yo he escuchado declaraciones de distintas personas, sobre todo de abogados que le encanta la historia, a quien usted le hace clase, y uno decía, de una u otra manera, los chinos cuando estuvieron con Pinochet, descubrieron que quizás ese era el camino que a ellos más les convenía, que era libre mercado con autoritarismo. La mezcla perfecta como una especie de comunismo evolucionado que copiara, inventara, abriera mercados, conviértete en tu propia pyme, pero nosotros mandamos que nunca se te olvide, pero que cada uno se ponga a crear como loco. Todavía no es la pregunta, Sí, pero primero, digamos, háblame de ese contexto. Bueno, a ver, Que me parece curioso. de hecho, pues si ustedes no lo saben, el único país marxista con el que Chile no rompió relaciones diplomáticas después del golpe de Estado de 1973 fue China. Y no es porque Chile tuviera grandes intereses económicos con China, ¿eh?
China, un país increíblemente atrasado en la década de los 70, tenía desnutrición infantil, hambrunas, en fin. O sea, y la mayor parte de la población china era analfabeta y además no vivía en ciudades, vivía en el campo. Entonces, no es la potencia económica que es hoy día. Sin embargo, nosotros teníamos una larguísima historia de cooperación con China desde cuando era imperio. E incluso hay un pasaje un poco anecdótico de la historia de Chile durante la Guerra del Pacífico, que es cuando en el fondo entran las tropas chilenas en territorio peruano, especialmente en la zona del sur del Perú, que hoy día es el norte de Chile. Claro. Se encontraron con que estaba lleno de inmigrantes chinos que trabajaban en las plantaciones. Y estaban en una situación de semi-esclavitud, por no decir esclavitud completamente. Eran gente que había viajado al Perú pensando que iba a tener un mejor pasar y terminaron siendo enganchados casi como esclavos en las haciendas. Entonces, Claro. cuando los liberan las tropas chilenas, los chinos quisieron pelear con los chilenos. Ahora, los chilenos jamás les pasaron un fusil, ni mucho menos, sino que hacían labores de intendencia. Eso significa que se encargaban principalmente de lavar la ropa, cocinar, etcétera. Y hubo mucha camaradería, de hecho, entre los chinos y los chilenos. Incluso hubo un ritual en el cual ¿cómo se llama? Le ofrecieron a uno de sus dioses, ¿no es cierto? Ah. Un juramento de estar con los chilenos hasta el final de la guerra. Ah, mira. Ahí está el famoso caso de este hombre que era muy multifacético, que se llamaba Quintín Quintana, o al menos nosotros le pusimos así, porque así nos sonaba el nombre cuando él lo decía en chino. Y esa relación se mantuvo eternamente. O sea, cuando Chile vota a favor durante el gobierno de Allende de reconocer en el fondo a la República Popular China como la representante de la población china en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo tanto tiene poder de veto dentro de las decisiones del Consejo, Chile votó a favor. Uno entendería que, claro, el gobierno de Allende era de alguna manera afín al régimen de Mao. Ni tanto. De hecho, cuando Allende fue a pedirle plata a los chinos, Mao le cerró la puerta y le dijo, no, porque usted lo van a derrocar. Brezhnev le dijo lo mismo, los soviéticos también le dijeron, no hay ninguna posibilidad de que usted sobreviva, usted nunca ha sido un revolucionario, le dijeron, usted nunca ha tomado un arma y ha salido a matar a sus enemigos que lo quieren muerto a usted, y jamás lo va a hacer. Sí, el único que al final le dio plata fue Castro, en el fondo, Allende en esa época. Bueno, pero el tema es que esa relación continuó. Y, de hecho, hay una leyenda que no es tan leyenda. Cuando nosotros estuvimos a punto de irnos a la guerra con Argentina, en 1978, Ajá. el gobierno de la República Popular China, dirigido por Deng Xiaoping, ya en esta época, en el 78, porque Mao murió en el 76, le ofrece, en el fondo, armamento, tropas Ah, mira. al gobierno de Chile para que le dé San Bacanuta a los argentinos. Pinochet gentilmente rechazó la oferta, supuestamente porque habría dicho, ya, y después si ganamos, ¿cómo nos sacamos los chinos de acá? Puede ser, O ¿no? sea, Ahora, como siempre, todo esto tiene capas de leyenda y se entremezcla con la historia, en fin, pero nuestra relación con China es antiquísima, ¿me entendés? Y ha sido una muy buena relación. Incluso hasta el día de hoy nosotros tenemos buenas relaciones con Taiwán, que es la otra China, ¿me entienden? exacto. Y tiene una oficina de negocios acá, en fin. Eh, y en ese sentido, como te digo, ha habido comercio, ha habido buenas relaciones diplomáticas en todos los estadios de la historia china y hasta el día de hoy. Y como dice la leyenda, capaz que los chinos con Pinochet sacaron la fórmula de cómo hacer gobierno para llegar a lo que son ahora. Lo que importa no es el color del gato, sino que cace ratones, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijo Deng, ¿no? Cuando le preguntaban, bueno, pero oiga, ¿somos comunistas o no somos comunistas? Entonces, lo importante es crear riqueza. Ahora, ¿cómo la creamos? Es otra cosa. Yo no sé si habrán tomado el modelo de Chile, porque hay antecedentes previos, Ajá. y de hecho por escrito. Hay un libro que quizá algunos de ustedes conocen, que es de uno de los padres del pensamiento neoliberal, se llama Friedrich von Hayek, se llama Camino de Servidumbre. Y en Camino de Servidumbre él dice, a ver, momento, no es necesario que para que haya desarrollo económico vivamos en una democracia. Podemos tener un gobierno autoritario y aún así progreso económico. Yo no sé si habrán habido muchos chinos que hayan leído a von Hayek, también me están mandando un tremendo carril, pero antecedentes existían. Maestro, ahora viene la pregunta. Me voy a salir de todos los márgenes, Ya. pero me interesa mucho tu respuesta de verdad, porque tu mirada global y de entendimiento de
infinitos multiversos y aristas respecto a cómo se ha desarrollado la humanidad? ¿O esa criatura llamada ser humano? Me está diciendo, me estoy mandando un Doctor Strange, así como ya. Exacto, mira, te voy a mandar por este portal ¿Ya? a la siguiente pregunta. Si los chinos, en todo este tránsito histórico que han hecho, ¿cierto? Desde el misticismo más profundo, ¿cierto? Incluidas sus artes marciales, su panteón de deidades, hasta el partido actual que tienen, digamos, y este hipercomercio, convertirse en una superpotencia, de la cual difícil, digamos, ya que llevan el liderazgo tecnológico, difícil, digamos, tendría que venir otra raza o otra era, así para que alguien los saque de ahí. Si ellos nos tienen miles de años de ventaja y hayan llegado a ser así como son los chinos, ¿se puede decir que los chinos del presente son, por ejemplo, los chilenos del futuro? O sea, ellos son a lo que la raza humana, al pasar por todos estos tránsitos, en algún momento va a ser, Mm. siendo como algunos de los más viejos, pero al mismo tiempo más exitosos, más darwinísticamente más estables y triunfadores. ¿Ese es el ser humano del futuro? Frío, racional, con poca interés por el individuo, pero completamente entendiendo que todas las criaturas son una especie de máquina con poco cuidado por el metro cuadrado, con no importarle mucho Mm. si escupo en el suelo, si hago esto, pero muy enérgico a la hora de generar recursos para el resto y todo lo demás, casi como una colmena. Mira, es difícil decirlo. A ver, hay una cuestión que es muy notable, que en el fondo el régimen chino es un régimen autoritario y con tintes totalitarios, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay culto a la personalidad, con el Sí. presidente Xi Jinping, en fin. O sea, se mantiene un poco eso, Mm. ¿ya? Entonces, por eso, claro, está en la lógica más totalitaria desde la perspectiva occidental. Pero los chinos no lo consideran necesariamente así, a menos que estén occidentalizados. Pareciera que hay una continuidad de la historia imperial en Chile. En el fondo, China nunca dejó de ser imperio, cambiamos de colores, las banderas, cambiamos el himno, en fin, pero la autoridad está más o menos siempre donde mismo. Em, Cambia, evidentemente, claro, las personas que gobiernan en China no vienen de una dinastía imperial, no son los manchúes, no son los Ming, no son los, ¿cómo se llama? Los Yuan, en fin, y todas las dinastías previas que tuvo China, pero esa idea de que hay un poder omnipotente, ¿ya? Que está acá en la Tierra y que tiene así un poder que de vida o muerte. O sea, piensen ustedes hace, ¿cuánto debe haber sido? Esto fue el año pasado, a finales del año pasado, estaban en un congreso, creo, del Partido Comunista Chino, y Xi Jinping mandó a sacar, pero ni siquiera lo miró, a Hu Jintao. Hu Jintao había sido uno de los hombres más poderosos de China antes que Xi Jinping, estoy hablando de la década de los 90, etcétera, y lo corrió así, chao. ¿Y qué pasó con Hu Jintao? Nadie sabe. O sea, ojalá que esté vivo, ¿ya? O repartidos. Claro, no. Eh, por lo demás es, en el caso chino, ocurre lo siguiente, que em, la autoridad de las personas que son mayores, que es muy confuciano por lo demás, estos mayores por el tema de edad, es absoluta, ¿ya? Y donde incluso dentro del mismo idioma, ya sea los distintos dialectos que se hablan en China o el idioma universal que es el mandarín, hay formas de dirigirse a una persona que es menor o mayor, que es muy propio de los países asiáticos, Corea, China, Japón, en fin. Y de hecho, a mí me pasó cuando yo estudiaba en el extranjero, yo tenía compañeros coreanos que me daba cuenta que me trataban distinto al resto porque yo era 5 o 6 años mayor que ellos. Y para mí no me puede importar menos una persona que es 5 años menor que yo, lo trato como cualquiera, porque eso tiene que ver un poco con el igualitarismo occidental. Entonces, yendo a lo que tú me preguntas, me costaría pensar de que existe una fusión cultural, ¿no? Que nos llevara a nosotros, que estamos inmersos en el mundo occidental, a abrazar la forma de ser de los chinos, ¿ya? Ahora, eso se podría imponer también, pero... Se podrían poner o nosotros podríamos desaparecer, que parece que Pacheco. Ah, bueno, O sea, pero mira, hay un nivel de idiotez, digamos, sí, imperante que no parece. O sea, incluso como chiste, ¿ah? sí. De TikTok. O sea, me voy a ir a la plataforma idiota para dar el ejemplo, creado por los chinos, además. Sí. Pues idiotizar nomás. Que es, por ejemplo, que es cuando dicen así como
¿qué le están enseñando a esta hora a un niño en Estados Unidos? Ah, Y es así como que la agarran espada o, sí, o concurso de belleza y todo, sí. y el otro está aprendiendo como cálculo 1. Sí, no, y bueno, también bueno, existe esta idea que es más como un estereotipo que los asiáticos son muy buenos para las matemáticas. Ahora, hay estudios que demuestran que lo son, pero lo son porque en el fondo la forma en que se conciben los números en el mundo oriental es distinto a nosotros. El pensamiento matemático, de hecho, se enseña también de una manera distinta. Hasta los nombres de los números son más cortos, ¿me entienden? Por ejemplo, no sé, uno es yi en chino, es 2, 5 wu, mientras que yo tengo que decir, para decir 5 tengo que decir C-I-N-C-O, 5 letras, y en chino es 2. ¿Me entiendes? Entonces, incluso eso hace que el cerebro ahorre energía. Nuestro cerebro está permanentemente tratando de ahorrar energía, sacar la vuelta en el fondo o esforzarse lo menos posible. Entonces, eso da ciertas facilidades. Ahora, em, Chile va a paso agigantado a convertirse en el país con la menor tasa de natalidad en América del Sur. En estos momentos solamente nos gana Uruguay, Muy europeo. muy europeo por lo demás. Y bueno, todos sabemos lo que está pasando en Europa también. Entonces, eso podría llevar a lo que dices tú, es un escenario. Es un escenario posible. Ahora, yo no lo veo tanto en, en América y porque los chinos en el fondo no tienen tanto interés de colonizar América, ¿me entendés? Están más interesados en su propio metro cuadrado en el sudeste asiático, ¿me entendés? En Mongolia, en los países que están en el fondo las ex repúblicas soviéticas que son fronterizas con China, en Nepal, y también, bueno, como te decía, en el sudeste asiático, el antiguo Indochina, ¿no es cierto? Camboya, Laos, Vietnam. Ok, pero Cristóbal, eso es inmediatamente dentro de lo obvio Ujú. en lo que significa conquista de territorio. No, no, pero también un dominio, digámoslo, Pero, remoto, pero, por vía económica. pero ¿no te pasa que la guerra que hubo con el 5G antes de la pandemia Ya. generó cosas como que se quedaron con algo que era, hasta lo que yo entiendo, Ujú. inconstitucional, que era quedarse como con el 80% del sistema de distribución eléctrico en Chile, Ah. o la compra de terrenos en cantidades abismales Ujú. a nombres de privados, pero que en realidad eran representantes de grandes empresas, a China, o solo por dar un ejemplo, si es que hay gente en Chile, el Partido Comunismo, bueno, mándale a los dueños de los malls y dile a, no sé, para que se me ocurre a Carol Cariola, por ejemplo, No, tiene que- ya que trae este para esto. Entonces es como una invasión Lo que pasa solapada, es ¿no? que eso no, porque es una receta súper antigua. Ya. En el fondo existe la idea de los llamados imperios informales. Hay imperios formales e informales. El clásico imperio formal, el imperio británico. O sea, Claro. 27 millones de kilómetros cuadrados, un eje norte-sur en África, la India, en fin, ya, un imperio literalmente donde no se De colonia, digamos. Claro, y para que no sea tan lejano a nosotros, el imperio español también tenía la misma lógica. Es el control territorial de soberanía. Mm. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir imperios informales, ¿ya? Que controlan remotamente a otros países, ¿ya? La Unión Soviética estaba a medio camino entre ser un imperio formal e informal, pero el imperio informal por excelencia era los Estados Unidos. Sobre esto hay, les explico, ríos de tinta que se han gastado en papel hablando sobre esto. Estados Unidos, por ejemplo, el mejor ejemplo. Eh. ¿Cuántas veces ustedes, aquí nos ven o el público, utiliza palabras en inglés? ¿Cuántas veces le han dicho a alguien cuando lo pasan a llegar sorry? ¿Me entienden? Claro. El compadre ahí está tomando Coca-Cola. ¿Me entienden? Y así hay un montón de otras cuestiones que uno no se da cuenta, pero es una forma de ir plantando la bandera. ¿Me entienden? Mm. Ya, quizás aquí me estoy poniendo muy conspiranoico. Hablemos de cifras, ¿ya? Que Estados Unidos sea el principal socio comercial de un montón de países en el mundo no es una cuestión de porque sí, es porque han buscado convertirse en el hegemón económico, como lo fueron los británicos antes, como antes de ellos lo fueron los franceses y así, ¿me entiendes? Pero no es necesario controlar un país a través de sus relaciones internacionales, de su gobierno, etcétera, cuando yo puedo controlar indirectamente su economía. O sea, les puedo asegurar que el día de mañana, bueno, el día de mañana ya pasó esto. Los chinos, no sé si ustedes supieron, pero encontraron reservas de cobre por varios cientos de miles de toneladas, millones de toneladas dentro de su propio territorio. O sea, lo pueden explotar ahí y hasta aquí nomás llegó nuestro negocio. El dólar va a estar a 7.800 pasado mañana si esto empieza a funcionar. Ahora, para que un yacimiento se eche a andar
serán una década por lo menos para que sea rentable, ¿ya? Pero en el fondo, cuando China ronca, el mundo se pone así como ahí, porque es uno de los principales consumidores de materias primas. Entonces, a la larga, pasa lo que tú estás describiendo, Juan Andrés, que en el fondo tú empiezas a controlar de lejos, así una inversión a futuro. Puede que estos terrenos no valgan nada, puede que por aquí no pase una línea eléctrica eventualmente, quién sabe, pero mejor tenerlo que no tenerlo. Y si después digo que ya no lo quiero, lo vendo, ¿me Ok, entendí? por ejemplo, nos aclara esto con China. Mm, Entendamos que se ha hablado de un tiempo a esta parte que probablemente alguna de las guerras más interesantes en el futuro sea por el agua, por ejemplo, por lo tremendamente caro que sigue siendo aún los procesos de desalinar el submarino, etcétera, etcétera. Entonces, claro, saldría con una botella de bebida a comprar un litro de agua. Imagínate que sean como 30 en largar la cadena, así que sería caro. O sea, uno la pensaría dos veces antes de ir a hacer pichi. No, claro, Bueno, también lo puedes reciclar, ¿eh? claro, como los trajes de Duna. Claro, sí, sí, te sirve. Ok. Me llama la atención cómo Chile de repente aparece, Mm. no voy a decir más que otros países, porque sería mentira, pero en el interés del futuro de lo que se habla de la humanidad con respecto a los recursos básicos como el agua, como cuando, por ejemplo, Estados Unidos, en el gobierno de Allende, decide intervenir de forma tan directa, entrenando soldados, weón, sobre tortura o poniendo, bueno, poner una bomba acá, weón, no sé qué. Mm. ¿Qué es Chile? Es tan interesante Chile, es tan estratégico Chile. ¿Es Chile un país, y muy mal, chancho, al punto como místico que aquí se guardan tesoros destinados a ser explotados en algún momento y es como una especie de África que todos lo quieren, pero que nadie la toca todavía, nadie la invade, pero están todos esperando a pegarle una tajada a Chile hasta que sea el O momento? sea, puesto como tú lo mencionas, hay algo de eso. Chile con campos de hielo tiene, no sé si la tercera o segunda, tercera o cuarta reserva de agua dulce más grande del mundo, Mm. ¿ya? Claro, la más grande Ah, está en la Antártica, sí. ¿no? Pero, y eso es una cantidad enorme de agua que te hace muy rico o te pone en una situación muy peligrosa Claro. cuando ya empieza a escasear el bien. Y los países que pueden tener la fuerza militar, más no los recursos, digámoslo, que quieren obtener, podrían ponerse bravos. Eso es una cuestión, cosa que por lo demás no es solo con Chile, sino con Argentina, ¿ya? Nosotros también tenemos, esto ha estado en la palestra respecto a la guerra con Ucrania, en Chile y en Argentina hay buenos yacimientos de tierras raras, ¿ya? Esto es toda la familia de los lantánidos dentro de la tabla periódica que se utilizan para hacer, por ejemplo, no sé, por el neodimio, que te hace unos imanes gigantescos y de una potencia monumental, ¿me entendí? Y que se utiliza, se piensa que todo esto se puede utilizar eventualmente en tecnología de fusión nuclear. Sin ir más lejos, los chinos lograron recrear ¿cómo se llama? La fusión del Sol durante 18 minutos en un reactor hace 2 meses atrás, y los franceses rompieron el récord que tenían los chinos y lo hicieron hacer, esto debe haber sido el mes pasado, durante 24 minutos, 22, 24 minutos, ¿ya? El tema es qué va a pasar cuando tengamos una reacción permanente, ¿me entienden? O sea, Mm. que sea una reacción estable en el tiempo, donde los reactores de fusión nuclear no solamente son limpios, no producen desechos, ¿ya? Y por otro lado, voy a tener energía no gratis, pero extremadamente barata, porque en el fondo es muy fácil de producir. Mm. Bueno, en realidad, barata, te ponen el intermediario, el ahorro, ¿cómo se llama? No, espérate, el ajuste, que te aparecen las cuentas, ajuste simple, Sí, ajuste claro. complicado. Pero, Ya, ahora, nosotros tenemos yacimientos de muchas cosas, ¿me entiendes? Al otro lado de la frontera también. Esa es la cordillera de los Andes, ¿me entiendes? Y sí, pueden haber intereses eventuales que puedan ser interés o sea, que pueda existir interés en explotarlos por potencias, ¿no es cierto? mm, Ahora, nosotros en nuestro sistema constitucional, aquí bueno, medio látero, nosotros tenemos un estatuto sobre control de minería extremadamente estatista. ah, De hecho, heredado del gobierno del presidente Allende. Porque cuando dicen que la constitución del 80 es muy pinochetista y toda esa cuestión, déjenme contarles que el estatuto completo de la minería, el artículo 19, número 24 de la constitución, es cortar y pegar de la ley, que no me puedo acordar el número, de 11.000 y tanto, de nacionalización del cobre, del año 71. mm, Entonces, es lo mismo. En el fondo, si ustedes, por ejemplo, encontraran petróleo en su casa o encontraran una veta de oro,
la beta no es de ustedes, es del Estado de Chile. Y el Estado de Chile a ustedes les puede dar una concesión para explorar primero y después para explotar. Pero siempre la plata es del Estado de Chile y, o sea, el yacimiento es del Estado de Chile y lo que hace el Estado es un descreme a través de los impuestos. ¿Me entiendes? Son como las contribuciones, como tu casa nunca es tu casa. Nunca es tu casa, claro, sí, porque te la rematan, ¿cachai? Pero bueno, Claro, o sea, terrible, güey, nunca conviene pagar. sí, pero hay que pagarla todos los años igual. Sí, 4 veces al 4 veces al año. 6 veces, no, Desde abril para adelante. claro, entonces es eso, ¿ya? Puede ser, es una posibilidad. Lo que pasa es que también a mí me da pena esto. Durante los últimos 30 años nosotros hablábamos de que el mundo cada vez estaba más globalizado, más integrado y parecía que íbamos camino a tener una integración casi a nivel planetario. Y ese discurso parece que está agotado hoy día o por lo menos está haciendo agua. ¿Por qué? Porque la política mundial ha cambiado en los últimos 20 años, después del derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, el atentado del 11 de septiembre del 2001. Después de eso, como que empezó a cambiar lentamente la forma de relacionarse entre los países. Resurgió el nacionalismo, cada vez con más fuerza, por ejemplo, en Europa, Sí, claro. por motivos étnicos, por motivos de migración, etcétera. A nosotros nos golpea un poco, pero no tanto como en los países europeos. Ahora hay varios que tienen ganas de ir para allá. Ah, no, querido. sí, bueno. A eso hay que sumarle también una reivindicación de ciertas doctrinas autoritarias y derechamente totalitarias otras, que en ambos lados del espectro político por lo demás, y así un montón de cosas. Y además la idea de que cada cual está por su cuenta, sálvese quien pueda, ¿ya? Es decir, el modelo creado después de la Segunda Guerra Mundial entró en crisis. El cenáculo de la política internacional que debía haber sido las Naciones Unidas probó ser inútil en distintos niveles, fue cooptado, de acuerdo a algunos, por ciertos grupos políticos y por lo tanto no me representa, ni tampoco quiero que represente a mi país y ahí en un gastadero de plata vamos a ir a quemar la plata. Entonces, hoy día está la idea así como de lo, ni siquiera lo multipolar, ¿no? Sálvese quien pueda. Y eso es más o menos la doctrina que tiene el presidente Trump en Estados Unidos en estos momentos. Y nosotros vamos a golpear a aquel que no esté de acuerdo con nosotros. Por eso le anda mostrando los dientes a Canadá, quiere quedarse con Groenlandia y todo eso tiene razones de ser. Esto no es porque sí, no es un capricho estúpido. Es porque en Groenlandia hay reservas de agua, en Groenlandia hay reservas de minerales por varios cientos de miles de millones de dólares. Me estoy quedando corto, en realidad son billones de dólares. Así es que el cielo es el límite, ¿me entendés? Bueno, en la época tan conflictiva en la que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, y que nosotros parece que vamos a pasar rápidamente de ser meros observadores a ser como protagonistas, partícipes, No, digamos, qué lata. en medio de estos conflictos donde Sí. tenemos que decidir con quién nos quedamos, así como, con quién nos vamos, con el papá o con la mamá, o cuando están agarrando de las mechas. Debo agradecer que este espacio y este programa existe solo tremendamente a nuestro apoyo de nuestros amigos de Juega en Línea. Muchas gracias y atención con lo siguiente. ¡Hey tú! ¡Sí, tú! Es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Porque te conocemos y sabemos lo que más te gusta, Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos y casino. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura y más veloz. Y con muchas oportunidades de ganar. Lleva tu pasión a otro nivel de entretenimiento. ¿Qué esperas para ingresar a nuestra página y disfrutar de todo lo nuevo que traemos para ti? Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Maestro, hemos hablado respecto al futuro de las etnias de la humanidad, de Chile, sus recursos, quién lo quiere, por quién se lo pelean. Quiero entender un poco el futuro de la religión en Chile. Chile pareciera, y aprovecho para preguntarte al tiro, desde la Santa Patrona, la Virgen del Carmen, ¿cierto? Presente, digamos, en el templo votivo de Maipú. Que aprovecho para preguntarte, siento que Chile pareciera estar fundado en unas copias chinas, digamos, de los masones, como la logia lautarina y todo eso. Esto de usar a la Virgen o de confiar en la Virgen, ¿fue una estrategia publicitaria del momento? ¿O en el misticismo da la impresión contraria a la iglesia, entre que Arturo Prat es espiritista y todo lo demás? ¿Realmente le interesaba la figura de la Virgen y creían en esto o lo aprovecharon como un populismo? Lo que pasa es que, a ver, bueno, ahí las cosas son bien
bien distintas a como son ahora. A ver, en el siglo XVIII, cuando surgen las logias masónicas modernas, porque en realidad la masonería tiene una historia más larga que se remonta al siglo XVI con las primeras logias en Escocia, más allá del el mismo legendario de los masones que hablan de la época de Hiram el Constructor, en el Templo de Salomón, no, pero vámonos al histórico, así lo que tiene fuentes y documentos. Eso es efectivamente en el siglo XVI en Que con Escocia. plata reuniéndose. Claro, pero para el siglo XVIII era como una especie como de club de caballeros que tenía toda esta ritualidad un tanto mística, pero que también tenía un secretismo que iba de la mano precisamente no con mantener algo en secreto porque sí, que hay que ocultarlo, sino para que no los pillaran en el fondo, porque la Iglesia Católica tenía un cierto grado de poder, especialmente en el mundo europeo en esta época. Perdón, pero ellos se vieron un poquito albergados por la época victoriana más racionalista. No, antes. Claro, pero por ejemplo, ellos como que hacían una mezcla de ambas cosas, ¿no? Es como Que eso que somos inteligentes, pero místicos, pero Que- creemos en estas que fuerzas a eso sobrenaturales. quería llegar. Lo que pasa es que también depende de qué masonería hablamos. Ah. Ya hay distintos orientes, en fin. El oriente francés tiende a ser mucho más antiteísta, laicista, pero por ejemplo, la masonería escocesa e inglesa es totalmente deísta. De hecho, sin ir más lejos, piensen ustedes que Wolfgang Amadeus Mozart, que era un connotado masón, pero al mismo tiempo un gran compositor, tiene una cantidad de obras religiosas hechas por él, porque él era un hombre creyente. Sí, muchas liturgias. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el himno masónico es un himno compuesto por Mozart y habla de Como la flauta mágica, que son bueno, puros rituales masónicos. exactamente. Y ahí está el tema. La masonería, por lo menos la masonería británica, escocesa, en fin, y que llega a Austria también, no es laicista, ya en el sentido estricto. Y de hecho, esa es la lógica básica del libre pensamiento para ellos. Ujú. Y eso hasta cierto punto es lo que aprende O'Higgins cuando llega a Inglaterra. Acuérdate que estuvo viviendo allá un tiempo, el padre lo manda para allá, lo mismo le va a pasar a San Martín en España, etcétera, que las influencias son de la masonería británica. ¿Ya? Ah, Por eso ustedes pueden ir a Gran Bretaña y encontrar que hay sacerdotes del culto anglicano que son masones, sí. porque no hay contradicción en eso. Pero en el siglo XIX, la Iglesia Católica tuvo una postura. Dice, aquí tenemos que plantarnos. Y en el fondo la masonería es incompatible con el credo católico. Claro, es una secta. Y aparte. por lo tanto, de hecho, hay excomunión, lata sentencia es inmediatamente que ustedes cometen el pecado, quedan excomulgados. Ya sin dictamen de nadie. ¿Ya? Cosas que uno aprende cuando estudió Derecho Canónico. Ok. El tema es que esa prohibición se mantiene todavía. Es incompatible ser masón y católico. Mm, Ya no hay excomunión, pero estás en pecado grave. ¿Ya? sí. Entonces, no es raro que O'Higgins, Carrera, que fue iniciado en Estados Unidos, también logias de origen británico, Mm. y una serie de otros padres fundadores a lo largo y ancho de América, para que no nos quedemos solamente con la Virgen del Carmen, hay otras patronas, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho de América. No es raro que tomaran una imagen religiosa y la convirtieran en un estandarte de sus luchas, ¿me entendés? Perfecto. Y en el caso chileno fue la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, la santa patrona de Chile, ¿cómo le llaman? Exactamente. Ok, sí, es un estandarte aceptado. Claro. Pero yo siempre, claro, yo siempre pensaba y decía, ¿y esta mezcla tan rara? Yo pensé que fue una movida publicitaria de. Bueno, está la gran discusión, esto a los distintos estudiosos sobre la masonería, ¿Mm? se preguntan, por lo menos para el caso chileno, si la logia Lautaro era o no una logia masónica. Pereco. Yo he hablado con masones, Como una peña. por eso te digo, yo he hablado con masones y me dicen que sí, pero he hablado con investigadores que han tenido acceso a documentos, tanto en Chile como en España, en Inglaterra, en fin, donde surgen las logias Lautaro, y finalmente la respuesta es no. Al final era una cuestión, como decía mi querido contertulio, que tú querías ser como los masones, ¿Qué es eso? pero no te daba. Era como Entonces, el otro era como el Club de la Unión y esto era juntarnos en la casa con los amigos. claro, pero además te daba te dabas algunos rituales. Y eso tenía que ver precisamente con mantener los secretos propios de un grupo revolucionario que quería votar un gobierno. Sí, eso es. Ok. Entonces, digamos que establecido los orígenes de copia mística, digamos, como se fundó en Pero Estados sigue el Unidos. misticismo, ¿eh? De todas maneras, de todas maneras. Entonces, aquí voy. Porque pareciera que en algún momento ya se establece como
la religión oficial única y verdadera, el catolicismo en Chile. Sí. Por décadas. O sea, era un poder fáctico. Más de un siglo, de hecho. Así, pero era un poder establecido. Claro. Era el camino correcto de estudio, de familia, de cómo ver el marco teórico de moralidad de comportamiento, la cantidad de veces que iba a misa, cuántos ritos de consagración tenía en tu cuerpo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hoy día eso no existe. O sea, hoy día se fue todo eso al carajo, se dispararon en el pie 1, 2, 3, 1000 veces, al punto que en las revoluciones o estallidos sociales que ocurrieron de 2019 para adelante, quemaban iglesias y no hubo mayor réplica. Incluso me atrevo a decir que de ahí en adelante la iglesia nunca más participó en una opinión popular que es como, hoy está incendio en Valparaíso. La iglesia dice, me parece terrible. Antes opinaban de todo. Y después como que no aparecieron más, pero como que salían a intervenir casi en cualquier tema público de importancia social, salía algún cura, digamos, a emitir algún tipo de opinión, pero de ahí es como que no existe, ¿no? No, yo ahí discrepo. La conferencia episcopal siempre hace pronunciamientos, lo sigue haciendo, pero lo hacen como No les dan tele entonces. ese. Es el tema, no les dan pantalla, ¿cachai? Ok. Pero ojo, mira, fíjate tú cómo se da esta cuestión. Por ejemplo, lo primero que tú me mencionabas sobre el control, en fin, eso es más en la época colonial, no en la época republicana. Ahora, desde el reglamento constitucional de 1800, Pero antes figuraba en el censo. por eso, déjame terminar, Salfate. Dele, profe. Mira, güey, aquí me trajiste, güey. Sí, ¿Cómo me pongo? Ya. Desde el reglamento constitucional de 1812 que la religión católica es la oficial del Estado de Chile. El reglamento del 12 lo dijo, la primera constitución que tuvimos en 1818, y de ahí la del 22, la del 23, incluso los proyectos de constitución que no llegaron a ser constitución también lo decían, y ya las más famosas, la constitución del 28 de 1833, que estuvo 90 y tantos años en vigor, por eso es casi un siglo durante la República. Pero las relaciones entre la Iglesia y el Estado, tanto en el mundo de la época colonial como también durante el periodo republicano, siempre estuvieron supeditadas a la voluntad del Estado, ya fuera del Estado español, dentro del imperio, y en Chile la cuestión era brutal, porque el regalismo, el patronato se aplicaba así, sin piedad. Entonces la iglesia en algunos momentos gozaba de mayor poder cuando era el Estado el que se lo otorgaba, es decir, miraba al lado, no le importaba, ya. Pero a partir de la década de 1840 esa cuestión se acabó. Con el gobierno Bulnes y ni hablar con el gobierno Manuel Montt, la cuestión se pone más dura. Entonces, Creación de cementerios distintos. eso es la década de 1880, en fin, pero ya el núcleo laicista tú ya lo veis concentrado en la década de 1840, 1850. Entonces, por ejemplo, pasaba lo siguiente. Les voy a contar esta anécdota para que cachen cómo verá la Iglesia Católica. Por ejemplo, constitucionalmente el presidente de la República le podía proponer al Papa un arzobispo o un obispo. O sea, la presentación de obispo. Pero nosotros no aprovechábamos y decíamos, mientras llegue la autorización del Vaticano, que el obispo Salfate entre en funciones. Entonces obraba como obispo electo. Ahora, llegaban los documentos a Roma y Roma decía lo siguiente, a ver, momentito, todas estas herramientas de control nosotros se los dimos a los reyes de España, son intuito personas, le corresponden a los reyes y sus descendientes, pero el Estado chileno dijo, no, nosotros somos los herederos del Estado español, así que nos corresponde a nosotros estas reglas. Y la iglesia le decía, no, usted es el heredero del Estado español, pero no de los reyes. A mí solamente este derecho le correspondía a quien gobernaba en Chile y era rey de España. Entonces la iglesia lo que hacía era rechazar el nombramiento del obispo Salfate que le hacía el presidente de Chile e inmediatamente después lo aceptaba, porque era una forma de protesta. Pero como le dijo una vez, ¿cómo se llama? Stalin, se lo dijo a Vyacheslav Molotov, a su ministro de Relaciones Exteriores, cuando le dijo, oye, ¿sabe qué? Camarada, estamos entrando muy fuerte en Polonia, se pueden enojar los católicos y el Papa se pueden enojar. Stalin le preguntó a Molotov, oye, ¿y cuántas divisiones de ejército tiene el Vaticano, perdón? ¿Cachai? Bueno, en el fondo el poder de la Iglesia Católica es un poder espiritual. Lo que pasa es que uno se queda pensando así como cuando el Papa tenía ejército en el siglo XVI. Ya no. Entonces por eso el laicismo se tomó por asalto esta cuestión. Podríamos entender un poco cómo era
un escáner del chileno con la Iglesia Católica a su lado, digamos, ¿Ya? ¿cierto? Es como viendo misas, como interesado en el Papa, o sea, con mayor asistencia cuando vino Juan Pablo II al Pero menos. en Chile siempre muy chaquetero con el clero, ¿ah? Era como, nada, que los curas quieren fregarnos y cosas Por por el supuesto, Hay pero, de eso, ¿ah? Y no pero ha poco. cambiado, pero llenó un estadio nacional y la gente encontraba al menos curioso ir a verlo pasar por toda avenida, Yo me acuerdo. a diferencia del Papa Francisco, por ejemplo, que Sí. vino, digamos, y ni juntando gente, digamos, a la fuerza Y logró que por eso también había un proceso de laicización en la cultura chilena. Y de hecho la Iglesia Católica todavía sigue siendo la religión dominante en Chile, pero en segundo lugar vienen los no creyentes. Y después de los no creyentes vienen las personas que, ¿cómo se llama?, profesan la fe protestante. En algún momento eso va a cambiar y los protestantes probablemente van a pasar al segundo lugar y quizá en algún momento van a pasar al primero. eso. Quiero que me explique, Cristóbal, ¿qué es Chile sin la Iglesia Católica? Por ejemplo, digamos ya que se cumplen las profecías que hablan y se muere el Papa Francisco en un mes más, Las profecías son de Malaquías. San Malaquías, por ejemplo, en donde él mismo en realidad explica que habría que saltarse a este, dice. Y el que viene es el último. Este habría que saltárselo. Es que Cristiano Fernández dice, Ahí dice que este es el falso. la profecía es difícil de interpretar. Claro, afortunadamente hay una cantidad de números Sí. que ha acotado. Entonces, que hay que quedarse así o correrse una más como un calendario gregoriano. Digo, ya, ¿cómo acomodamos las lunas acá? Ok. Pero si pasara eso y ya se fue el estamento eclesiástico católico, ¿Ya? ¿cuál es la espiritualidad de Chile? Sigue siendo cristiana, siempre. ¿Ya? Nosotros estamos dentro de una corriente filosófica, ideológica occidental. Y aunque a muchos no les guste, el occidente es cristiano. Y de hecho es judeo-cristiano. Esto no es discutible, es así. ¿Ya? Uno puede tratar de eliminar algunas capas de esos elementos culturales. Sí, y lo pueden intentar, pero al final es hipócrita porque en el fondo piensen ustedes, la doctrina de los derechos humanos, que todo el mundo los conoce, etcétera. Los derechos humanos son intrínsecamente cristianos, porque parten de la base de que todos y cada uno de los seres humanos posee algo llamado dignidad. De hecho, esto está en las discusiones, en los documentos de discusión sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es de donde es la semilla en el fondo de los derechos humanos a nivel internacional. Y cuando uno lo lee, uno se da cuenta que los comisionados tenían una cuestión en mente. Esto viene de un ser superior. El único que se opuso a entender los derechos humanos de esa manera, adivinen quién fue, el representante de China, porque venía de otra cultura. Ni siquiera los soviéticos quisieron oponerse a eso. Sí, Entonces, son muy ortodoxos también en esta línea. no, y en el fondo más allá de eso, pero también son occidentales. Pero mira, déjame darle un pelo a tu sopa. ¿Ya? Em, a mí me da la impresión con muchas costumbres y me parece que la religión, el hecho de tener símbolos a tu lado, una cruz, por Ujú. ejemplo, es algo que se está extinguiendo con ciertas generaciones. Ujú. Creo, lo siento, sí, digamos, con los hijos y todo lo demás. A menos que tú se lo inculques. Ya. Déjame ver lo rápido que se metió el K-pop, digamos. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa si yo junto entre el anime, el K-pop, Es una iglesia de BTS, me está No. diciendo tú un orientalismo ¿Ya? en los hoy adolescentes y posadolescentes, incluso un poco más, 30 y tantos, que se crearon de Dragon Ball para atrás? Aquí uno se da cuenta que Juan Andrés Salfate se leyó toda la saga de Duna, pues, weón. Y me está hablando de Frank Herbert. Eso es lo que estáis haciendo. Absolutamente, maestro, yo soy Paul Madrid, acá. Entonces, mi pregunta es, ¿puede haber un viraje hacia religiones más filosóficas y que hablen más del estado de la mente y del hombre en el mundo que de una relación de creación y castigo y premio? No lo creo en poco tiempo. Quizá en el largo tiempo podría darse. Parece que me junto con otra gente yo, weón. ¿Sabes cuál es el tema? Estás, estás pidiéndole al occidental que deje de serlo en el fondo. Nosotros los occidentales somos racionalistas y materialistas. ¿Ya?
está eso es parte de nuestro ethos, que esté combinado con otros elementos, como decía Juan Andrés, desde el punto de vista religioso es otra cosa, ¿ya? Pero el tema es que nosotros somos en el fondo racionalistas y materialistas, y claro, adoptar una filosofía o una religión que te haga separar eso, ¿ya? Que te quiebre el paradigma, por ejemplo, el budismo no se sabe, bueno, es difícil distinguir si es una religión o una filosofía. Claro, Eh, parece el hinduismo es una religión, sí, pero absolutamente, sí. el budismo no. Exige adoración, por ejemplo, Claro, de devoción. exactamente, mientras que en el budismo no. ¿Ya? En el fondo tú rezas fundamentalmente para quitarte toda tu carga, terminar con el samsara, ¿no es cierto? Y lograr el nirvana. Ujú. Pero como sea, eh, sería un giro demasiado brusco para que ocurriera en poco tiempo. ¿Me entendés? Mm. Tendría, y nuevamente, nosotros tendemos en Occidente O a... sea, estamos más cercanos a convertirnos al Islam que al budismo, por ejemplo. ¿O ni una de las anteriores? chuta, está buena la pregunta. Antes de responderla, para terminar, de hecho, yo creo que estaríamos más cercanos de ser ateos, ¿me entendés? Porque para allá va, lo que pasa es que durante el siglo XVIII y el siglo XIX, Yo siento que para allá fue Cristóbal. Y íbamos para ser ateo y se pegó un rebote. es que puede ser. Lo que pasa es que, como te decía, durante el siglo XVIII y el siglo XIX lo que imperó fue el laicismo. En el fondo, si yo, por ejemplo, no sé, yo puedo tomar este vaso y yo lo puedo dimensionar. Yo sé que aquí cabe una cantidad de volumen de líquido, de hecho, o de aire, ¿no es cierto? Y yo lo puedo calcular, yo puedo tomar las dimensiones del vaso, etcétera. Yo puedo probar hasta cierto punto que Juan Andrés está vivo. ¿Por qué sé que está vivo? Bueno, porque está respirando, porque tiene reacciones somáticas, porque en el fondo su corazón late, qué sé yo, y un montón de cosas. Y además porque en estos momentos estamos conversando, entonces estamos interactuando. Yo no podría interactuar no puedo interactuar de la misma forma con el vaso, ¿no? Si yo lo puedo probar, existe. Si no, no existe. Esa es la lógica básica del racionalismo. ¿Ya? Si yo racionalmente lo puedo establecer, racionalmente lo puedo probar, existe, y si Es no, válido. no es válido. Y si no, no es válido. ¿Ya? Y eso te mata toda creencia sobrenatural, cualquiera. ¿Ya? Y durante por lo menos los últimos 2 siglos y medio nosotros vamos marchando para allá, haciéndome cargo de lo que dice Juan Andrés. Puede ser que efectivamente en estos momentos la religión más expansiva en el planeta Tierra es el Islam. ¿Ya? Ya más férreo. O sea, me refiero a... no, Pero hay distintos no tipos de Islam, el Islam no es uno solo, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con los grupos más radicalizados. hay uno amoroso, hay uno como los de Rumi, los más de Persa, claro, que Claro, son más... entonces incluso dentro de por ejemplo en Siria están los alawitas, están los ismaelitas también, pero claro, son grupos chicos en comparación a los otros grupos más grandes, como las dos grandes divisiones del Islam, que son los sunitas y los chiitas, pero incluso dentro de esos grupos, hay más sectas divididas. Entonces, el tema es que es una religión expansiva, pero hacia dónde se está expandiendo el Islam? No es entre la población occidental originaria, sino es en la población, los hijos y nietos de la población migrante que se secularizó, que abandonó incluso su religión para convertirse en la religión dominante del país donde vivía, Claro. o derechamente que se volvieron personas que no son creyentes, ¿ya? O son musulmanes, pero no son devotos, no van a la mezquita, no rezan, y para todos los efectos para algunos musulmanes esos no son verdaderos musulmanes. Son esas personas, y esos son el material de conversión que ha vuelto nuevamente al Islam, porque en el fondo les sirve como un elemento identitario. Perfecto. ¿Cachai? Eso es lo que pasó en Inglaterra, El es lo que grupo de pasa en pertenencia, Francia, en sí. fin. Es pertenecer e identificarse. Déjame tocarte un tema que a mí me parece en extremo interesante y aquí sí realmente necesito ver tu visión. En las otras no. No, es que esta me pega en lo personal. Ah, chuta, ya. O sea, lo otro es como la curiosidad del futuro. No, esto es más una introyección. Esto me interesa con respecto a mi experiencia personal. Ajá. Me da la impresión, por lo que me ha tocado ver distintos viajes y quedándome en distintos países, en dos en particular, Brasil y Perú, respecto a las tradiciones indígenas de
viviendo con sus pueblos, estando un buen rato con gente, digamos, que vive una vida, digamos, Distinta. claro, casi Ma- primitiva, pero sí. digamos, sí, No, pero tradicional. No sé, no sé. así completamente. Entonces fue con la mano, digamos, no compran cosas en el supermercado, ni mucho menos. Es interesante igual tener esa experiencia, porque veía un ser humano. Ujú. No es que nosotros no lo hacemos, pero nosotros tenemos tantas capas de cultura que se nos olvidó, así como cuando, es como cuando uno lleva un perro a su casa, po. Ujú. Está tan humanizado que probablemente deja de parecerse un perro en su estado natural Natural. y perfectamente funcional. O sea, correctamente con todas sus Ujú. capacidades para sobrevivir en la naturaleza. Entonces, ver un humano así, lo que le interesa al querer sentarse con lo suyo, con quien conversa, cómo te mira y todo, es muy bonito, muy trascendental como experiencia. Chile pareciera ser el único país que, por lo que duró la guerra, weón, o porque el otro era una manga de cabrones, weón, del Biobío para abajo, weón, no logró nunca integrar culturalmente al pueblo indígena. No solo. No lo hacemos para... O sea, no es como que uno diga, vamos a un carrete mapuche, no, no existe. ¿Cachai? No es que él le diga así como, oh, weón, y alguien dijo una palabra cool, weón, en Mapudungún, weón, no, no existe. El otro sí. En Perú yo me topaba, weón, y todo. No había ningún problema, iban al doctor y en esto, pero la curandera para tal cosa, Ujú. o tenían, weón, ciertas costumbres que eran de los indígenas. El doctor peruano de Lima, el ingeniero, ¿cierto?, de Quito, Ujú. tenía parte de las cosas que tenía dentro de su casa tenían que ver con lo indígena y no había una diferenciación. Ujú. Acá sí, acá hay como, son otra cosa ahí. ¿Por qué y cuánto perdimos por haber hecho ese divorcio? Yo no creo que sea así. ¿Tú crees que convivimos a diario los No, santiaguinos tampoco. con la costumbre? No, no, ¿Ya? es más radical. Todos los que estamos acá, todos, sin excepción. Y el que me diga que no, lamento decirle que está errado. Así de sencillo. No, no, es que esto es indubitable. Esto no es una cuestión de discusión. A ver, Todos nosotros somos mestizos. claro. Todos. Yo, contribuyendo a un proyecto de una asociación internacional, ¿no es cierto?, llamada la National Geographic, participé de un proyecto que se llama el Proyecto Genográfico. Ajá. Te mapeaba, no estas cuestiones de Ancestry, no, que espero que nos estén auspiciando. Esto es una cuestión súper seria para tratar de ver las olas migratorias Ajá. alrededor del mundo. Pero para eso uno tenía que donar una muestra de ADN, ¿ya? Que además no solamente mostraba cómo el ADN viajaba, ¿ya? Esto permitió probar de que efectivamente el poblamiento americano no solamente ocurrió por Bering, Mm. sino que también hubo poblamiento polinésico, lo que explicaría Monteverde, ¿no es cierto?, en el Ah, sur. perfecto. Entonces, eso es interesante. Pero por otro lado, eso me permitió entender que yo tengo un 10% de ascendencia indígena. Eso me llevó entonces a tratar de encontrar quiénes eran esas personas. Me demoré un montón y estaban súper lejos, pero encontré el primer registro, doña Berta Quilodrán, ¿Ya? hija ilegítima de un señor también de apellido Quilodrán, y en realidad de la mamá parecía nomás, que nació en 1798, es el primer apellido indígena, aunque me digan que es francés. No, no es francés, es indígena, ¿ya? Es mapuche, y ella es una antepasada mía. ¿Pueden haber más? Obvio que los hay, pero ese es el primer rastro de papel que encontré, Mm. ¿ya? Yendo para atrás en mi genealogía. Bueno, el tema es que todos nosotros tenemos ascendencia indígena. Eso te dice algo, po, que en el fondo los pueblos indígenas que vivían en el centro sur, en el norte, centro sur, el centro y centro sur de Chile, desaparecieron. No existen. ¿Y dónde están? Viviendo en nosotros. Hay algunas personas que han reclamado su cultura, ¿no es cierto?, ancestral, indígena, que pertenecen a esos pueblos, pero si nosotros hiciéramos, culturalmente puede ser, pero étnicamente ya no. Chile es por lejos uno de los países más mestizados de América del Sur. Y no lo digo yo, lo dice un estudio de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que hicieron el genoma de los chilenos. El 94,7% de la población chilena es mestiza entre europeos, cualquiera que estos sean, mayoritariamente españoles, e indígenas.
Esto es ciencia, ¿me entienden? Números, datos, racional. ¿Ya? Distinto es la identidad, lo cultural. Y ahí ya podríamos entrar en otro ambiente. Y para terminar, hay un mito muy acendrado en la historiografía chilena, que hay autores que lo han tratado de romper, pero lamentablemente el mito sigue, que es el tema de la guerra de Arauco, ¿ya? Porque lo consideramos parte de nuestra épica. Así que los indígenas estuvieron 3 siglos aguantando a los españoles Bueno, reclama el Alonso Arcilla. y lamentablemente Alonso Ercilla estaba tratando de escribir un libro que fuera superventas. Y esa es la cuestión. Y se lidiaba bueno en Chile. Ese es el tema. Chile, fértil provincia señalada, la región antártica. Bueno, ¿cuál es el tema? Muy sencillo. Si ustedes tienen algún pariente como yo que viene de la zona de Concepción, fijo que ustedes tienen ascendencia indígena. ¿Por qué? Porque la frontera del Biobío, que se establece a partir de 1598, es una frontera extremadamente permeable. Uno piensa que nadie cruzaba, que estaban los otros mirándose feo y que habían incursiones. Bueno, en primer lugar, la guerra de Arauco no duró 3 siglos porque es imposible que durara 3 siglos, porque aquí no había plata para pelear una guerra de 3 siglos. Chile era un país extremadamente pobre, tanto por el lado de los indígenas como por el lado de los españoles. No había que aguantara, ¿ya? A eso hay que sumarle que Chile era un país mucho más húmedo, llovía mucho más y era mucho más frío hace 300 años atrás. Entonces, imaginen estar metido en el medio de la cordillera en Nahuelbuta, vestido como español peleando con los indígenas. Los indígenas además se iban a morir de hambre si estaban peleando permanentemente. Entonces, ¿cuándo se peleaba? Bueno, cuando no había que cosechar, cuando no había que, ¿cómo se llama?, cuidar las plantas, cuando no había que plantar tampoco, era en una época específica del año. Donde Una guerra como las que hay ahora. Entonces. Claro, entonces eran guerras estacionales. Y si nosotros agarramos todos los periodos de guerra que hay hasta el siglo XVII, porque las incursiones principales fueron durante el siglo XVI y XVII, con suerte sumarán 50 años. Igual es largo. O sea, son 50 años repartidos en 3 siglos. Y a eso hay que sumarle lo otro. La frontera del Biobío funcionaba así. Los fuertes que estaban del lado español estaban con soldados españoles. Gente que no le pagaban los sueldos y se los debían desde hacía 5 años a muchos de ellos. No, y el real situado, profe, no llegaba. O era de una corruptela tal que cuando la plata que venía desde España se iba pasando de puerto en puerto hasta llegar a Valparaíso, después a Talcahuano y de ahí a Concepción. ¿Saben qué pasaba con esa plata? Se la robaban. Para que vean, esta cuestión no es antigua, o sea, muy antigua. Hacíamos lo siguiente. Salfate era un comerciante de Lima. Entonces lo que hacía era decir, oiga, yo le vendo todos estos productos a usted y se los lleva y yo me paga con el situado. Después usted le paga con estas cosas a los soldados. Evidentemente Juan Andrés se los vendía a 10 veces el precio del mercado. Yo era un comerciante en Talcahuano, hacía lo mismo y ahí empezaba el descreme. Al final, cuando llegaba la plata, entre comillas, el real situado a Chile, era el 90% en cosas. Entonces yo te pagaba con ollas, harina, trigo quizá y 50 pesos. Entonces, ¿qué le queda a Juan Andrés? La única opción, si era un soldado que estaba en el fuerte, era vendérselo a los indígenas, que estaban al otro lado. Y eso genera comercio, donde habían caciques indígenas que eran más ricos que varios comerciantes de Concepción. Y a eso hay que sumarle el hecho de que tantas relaciones eventualmente generan intereses amorosos, y de los intereses amorosos surgen matrimonios. Y cuando los indígenas practicaban la poligamia los mapuches, eso podía ser que un hombre tuviera 10 esposas. O como le ocurrió a uno de los padres fundadores de la familia González en Chile, si hay algún González probablemente acá desciende de esa persona, tuvo 300 hijos con sus respectivas esposas, ¿me entienden? No casaba ante la iglesia porque la iglesia no llegaba allá. No, por supuesto. ¿Cachai? Entonces, al final, nuestra sociedad es mestiza, pero evidentemente que hay un relato dominante dentro del mestizaje y que llevó a lo que tú mencionabas, en el fondo es ocultar el elemento indígena, primero por la postura de la Iglesia Católica de evitar el sincretismo, que es lo que tú estás mencionando, en el fondo. Sí, Piensen ustedes, la devoción de la Virgen de Guadalupe en México claro. es eminentemente indígena. O una devoción el hecho de moderna. haber erradicado el San Pedro como planta de toma tradicional, y dijeron, no, esto no. No, esto es peligroso, Claro. claro, en fin, y cosas por el estilo, ¿ya? Y además tiene que ver también con una, ¿cómo decirlo? Con una opción, en el fondo, que nos llevó a nosotros a tratar de mirar, de hecho el chileno no mira a América,
mira afuera y ojalá Mm, Europa o Estados Unidos. Esa es la cultura que queremos, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron los argentinos por lo demás? Pero ellos lo hicieron de otra manera. Nosotros nos mestizamos. Los argentinos mm, simplemente eliminaron a su población indígena. sí. Si no, les recomiendo que lean La conquista del desierto, Sí, el proceso de la conquista del desierto durante el gobierno de Julio Argentino Roca. claro, él abrió la puerta a los franceses. Y a los Principalmente. escoceses, los ingleses, en fin, y todo lo Te retraigo la pregunta de nuevo. Indudablemente, yo tengo muchos tíos demás. Ujú, y con los cuales comparto sangre, y hay algunos que no los vi nunca más por ujú. decisión propia. No me considero parte de ellos. Siento que eso, a diferencia de otros países que sí tienen una población indígena importante y cuidada, es que ellos dicen, quiero pasar por las experiencias religiosas, místicas de... Aquí como que ese interés no existe, está como abortado. Es como mal visto, es como... Sí, 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 no es algo bien visto. Quizá también tiene que ver con las tendencias racionalistas que dominaron nuestro país durante siglo y medio y que, o sea, miren, sin ir más lejos. En la Y por época, eso te preguntaba si ganamos o perdimos, porque me da la impresión que los otros países siempre quisieron más. yo no, Por ejemplo, como los jóvenes mexicanos que hacen sus ritos con temazcales con ellos y cosas así. yo no sé si perdimos o ganamos. Yo creo que nos transformamos en otra cosa nomás. Ahora, si eso tú quieres medirlo, ya es un poco más difícil si es ganancia o pérdida, ¿me entiendes? Ahora, sí hay una cuestión que yo estaría de acuerdo Yo contigo. encuentro que chileno es complicado. Por eso no, Sí, es algo no, no, raro no, complicado. sí, pero yo estaría, perdón, yo estaría de acuerdo contigo en algo que tiene que ver con lo que tú mencionabas antes. Y lo conversábamos antes de salir al aire. Y en el fondo, cuando una cultura se silencia, ¿ya? Es una pérdida. Eso sí es una pérdida neta. Porque en el fondo es algo que tú nunca más vas a volver a ver. ¿Ya? Es lo que le pasó, Mm, en el fondo, no sé, a los Tupamaros en Uruguay, sí. a los indios Pampa en Argentina. Hasta cierto punto, no es lo que pasó acá en Chile, pero sí, claro, el caso de los Yámanas, el caso de los Onas, en fin, y todos los Mm, pueblos que viven en el austro chileno, que en el fondo no sé si estarán extintos es la palabra correcta, pero sí su cultura desapareció. Por ejemplo, no sé, pues, quedarán dos personas o una persona que habla la calufe, ¿no? sí, Y de los que yaganes. los yaganes, etcétera. Y eso es triste, porque es algo que ya no va a volver, Mm, no va a volver. Y si a uno le gusta la cultura, le gustan las ciencias humanas, le gustan las humanidades, etcétera, hay que llorar esa claro. pérdida. Ciertas primeras naciones son eh, eh, tribus en extinción. No, mira lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos. En Estados Unidos, el gobierno norteamericano durante todo el siglo XIX fue correteando a la población indígena. Algunos Sí, po. derechamente dejaron de existir, especialmente las tribus que vivían en la zona de la Nueva Inglaterra, o sea, en Boston, Claro, Massachusetts, en la zona de Connecticut, Vermont, en fin, desaparecieron. Quedan algunas tribus, por ejemplo, en Florida, los Seminolas, quedarán claro, algunas tribus de la parte del oeste norteamericano, claro, como los navajos, pero reducidos los Lakotas. pero reducidos a vivir en reservaciones. Claro. En el mejor de los casos le dieron concesiones de casino, digamos. Y sería. Y sería ya. Maestro, perdón. Atención. Hoy día, hojeando por nada, me encontré con un texto que en su momento me gustó bastante, que es de Humberto Eco, el semiólogo, el Sí. novelista, y que hacía referencia respecto a lo que diferenciaba a los que ocupaban DOS o PC de los que ocupaban Macintosh. Esto lo Ya. escribió en los 90. Entonces, me acuerdo que este texto fue en su momento muy interesante. Él decía que los que ocupaban em, Macintosh, los que ocupaban Mac, así más fácil, eran católicos, eran antirreformistas, eran Más conservadores. conservadores, eran como las cosas las veo, por lo tanto, digamos, eso es Ya. como icónico Ya. hoy de iglesia. En cambio de todo eso, era como un sistema abierto. Así como que permitía yo hacer mis propios programas, mis propias operaciones. Era Ya. como una mezcla entre calvinista y protestante, una cosa así. Ah, ya, ya. Ok, Ya entiendo. entonces Ya. hacía este juego propio, ¿cierto?, de este intelectual,
de decir los que tienen computador en Macintosh son más católicos, los otros son más protestantes, ponte tú los que ocupan PC del señor Bill Gates. La pregunta va por otro lado. ¿A ti que te gusta la ciencia ficción? ¿Ya? Quiero que me expliques, yo sé cuál es el que te gusta más, ¿Ya? y no es el caso acá, ¿qué diferencia o por qué a los que les gusta Star Wars les gusta Star Wars, a los que les gusta Star Trek les gusta Star Ah, Trek? esta cuestión, pero esto va a provocar un cisma, pues, No, Juan pero Andrés, por eso, pero por eso estoy bien equipado. Yo. qué terrible. A ver, yo soy fanático de Viaje a las Estrellas, por si acaso. Me encanta Star Trek desde niño. Niño así, 6 años, Mm. ¿me entienden? Y siempre tuvo una fijación con la ciencia ficción que me sigue hasta el día de hoy. Trato de ver no muchas películas distópicas, me cagan la onda, porque no voy a andar con eso. Star Trek, porque Star Wars es una historia fantasía, que tiene que claro, cuando uno lo ve, Star Wars se puede ver en distintas facetas, tiene distintas Mm. capas. Viaje a las Estrellas no, Viaje a las Estrellas es el progreso humano, es hoy día vamos bien, mañana mejor, es la utopía en el fondo. Mm. Hoy día, las nuevas series de Viaje a las Estrellas, no las películas, no la serie original, etcétera. Estoy muy ñoño por esto. No, dale, pero Las estamos. cosas que me hacen. No, si todo el tiempo acá. La serie original y en el fondo las películas eran utópicas, ¿ya? Y ¿Y de de Capitán Kirk? por eso, sí, o sea, la generación original, ¿cachai? E incluso también la nueva generación, a partir del año 87, cuando sale la generación de actúa Patrick Stewart con el Capitán Picard, en fin, etcétera, del Enterprise D. Toda esa gama es siempre utópica, pero a partir de una serie en específico dentro del universo de Star Trek, que es Deep Space Nine, Espacio Profundo 9, que lo dan en televisión nacional en las mañanas, los días sábados Sí, señor. o domingo. Qué recuerdos, man. Ahí cambia el asunto. Mm. Deja de ser utópico y ahí cambia el discurso. En el fondo es porque Gene Roddenberry, que era el creador de la serie, se había muerto en 1991 y por lo tanto la Biblia de Roddenberry quedó botada y buscaron nuevas líneas argumentales. Entonces le dieron un giro más oscuro Sí. a Viaje a las Estrellas. La Guerra de las Galaxias, Star Wars, por otro lado, es distinto. Es fantasía, es jugar con la imaginación en una galaxia muy, muy lejana Exacto. hace mucho, mucho tiempo. Claro, Once Upon a Time. ¿no? Once upon a time. Pero cuando uno escucha a George Lucas antes y ahora, y uno se da cuenta de qué está hablando, en realidad George Lucas se inspira en varias cosas. Lo conversábamos con Juan Andrés un rato atrás. En La Leyenda de los 7 Samuráis, Por cierto. indudablemente. Hay Hay otro mucho Kurosawa en George. hay mucho Kurosawa. También hay cosas modernas. De hecho, el ascenso de Palpatine en el Senado Imperial, en fin, es una mezcla entre la caída de la República Romana y el ascenso del Imperio, y también el ascenso del Tercer Reich. Y en el fondo de casi todos los regímenes totalitarios o autoritarios que han habido en la historia de la humanidad, ¿ya? Que en el fondo tú tienes un líder carismático en una situación de crisis que se hace del poder. Sí, en el fondo eso. Y donde las instituciones que debieron haber resguardado en el fondo la libertad se le entregan a cambio de seguridad. Que es por si acaso, si eso suena a cosas que están pasando hoy día, es mera coincidencia. Solo decirte, la última serie Strange New Worlds, se llama la de Hermosa, Qué hermosa, weón. Volver a las raíces, sí. O sea, al que no le gusta Star Trek, dudo. Yo creo que antes había una pelea, hoy día no. Yo creo que ahí J. Abrams le hizo un gran favor Y, al universo Star Trek porque permitió abrirlo al resto. y de hecho jugando con cosas que son bien notables, porque agarraste el relato de la serie original hasta cierto punto, de exploración, y además jugaste con temas nuevos, más Sí. actuales. Entonces, No, hermosa. con eso tú recuperás al Ya, público. Maestro, y ahora la respuesta. ¿Qué tipo de personas son los que le gusta Star Wars y qué tipo de personas son los que le gusta Star Trek? Y no le pregunto nada más. Chuta. Juéguesela. A ver, tiendo a pensar que las personas que les gusta más Viaje a las Estrellas, o Star Trek, ¿Ya? yo le llamo Viaje a las Estrellas porque así lo conocí desde niño. Falco. Y además está bien traducido Star Trek, el Viaje a las Estrellas, ¿no? O Viaje Estelar en realidad. Son personas que tienen más inclinaciones científicas, ¿ya? Por supuesto. Gente que le gusta la ciencia, gente que, bueno, de hecho, Como Stephen Hawking. y sin ir más lejos, hay estudios que demuestran que en Estados Unidos, luego del fin de la serie original, hubo un montón de niños que crecieron con la serie durante los
los pocos años que estuvo al aire, que fueron 3 años, Sí. 3 años, y que después decidieron estudiar ingeniería aeroespacial, física, Sí. en fin, y una serie, Indudable. porque querían la utopía, en el fondo, la utopía científica de una sociedad sin dinero, donde todo el mundo tenía sus necesidades cubiertas porque se había creado una tecnología que modificaba a nivel molecular la masa y yo podía crear de este vaso, podía hacer en el fondo una hogaza de pan, que en el fondo los bloques básicos de la creación, de todo lo que existe, se puede modificar al punto de que puedo crear un bien consumible o cosas por incluso tecnología compleja. Star Wars le gusta a la gente que le gusta fantasear, imaginar, a la gente que le gusta la épica, a la gente, porque Star Wars es épica pura. ¿ya? Mm. Por ejemplo, a ver, yo sé que esto puede causar ciertos problemas. A mí me gustan ambas series por igual, ¿ah? Por si acaso, ambos mundos, y tengo un Tengo abierto el teléfono con Ortega acá. y tengo un conocimiento así ñoñístico de esta cuestión. En Star Wars nuevamente es imaginación pura, Mm. es dejar volar la imaginación, pero claro, lo que pasa con Star Wars es que tiene un relato más en la lógica de la literatura épica. Sí. Por ejemplo, las series que han salido ahora, ahora viene la segunda temporada de Andor. Sí. La primera estuvo media floja hasta el final. Mm. O sea, yo te diría que mejoró cuando a partir del capítulo cuando escapan de la prisión, esa cuestión, Mm. no, one way out, y gritando, este gallo que hacía de Gollum en la guerra, en El Señor de los Anillos, Sí. ¿cómo se llama? Andy Serkis se llama. Mm. Un personaje fundamental, fantástico. Y lo peor de todo es que no podía arrancar porque no sabía nadar, pues estaba en el medio del agua. No. Terrible. La segunda temporada se ve espectacular. The Mandalorian a mí me gustó, a pesar de todo. Está como un western, Sí, espectacular. western, bueno, el gusto que se quisieron dar Filón y este otro gallo que se me olvidó que es como el financista. Claro. Eh, Curiosamente, a mucha gente no le gustó el libro Boba Fett. A mí sí me gustó, pero lo encontré tierno, bonito, porque Sí. le diste una voz a los hombres de la arena, a los No era Tusken mal Riders. libro, era más como un No, cuento. porque les diste no humanidad, les diste entidad de seres vivos, ¿cachai? Que no eran bárbaros, que eran asesinos despiadados, sino que tenían otra visión, de hecho, bueno, Es verdad. y claro, quizá lo que salvó a Star Wars del desastre en que la hundió Disney, Mm. que, o sea, si a alguno de ustedes tres les gusta las 7, la 8 y la 9, vamos a pelear. Es Rogue One. Sí, claro. Rogue One Eso es rescató los orígenes de Star Trek, perdón, de Star Wars, y hizo no solamente personajes que uno podía entender. Cassian Andor, ¿ya? Que es el personaje el que se hace en la otra serie, Sí. mata a un informante. ¿Qué te dice eso? Que los rebeldes no están muy lejos de los imperiales, porque en el fondo lo tenía que callar, porque venían a tomar los prisioneros y este gallo cantaba como canario, ¿Qué es lo que hace Andor? y por lo tanto hubo que hacerlo. Y Cassian Andor se lo perdona, porque en el fondo la cosa es ganar una guerra, y la guerra tiene bajas. ¿Me entiendes? Entonces, humaniza. La historia de Star Wars es una historia humana también. Mm. Es una historia por conseguir la libertad, es una historia por conseguir, en el fondo, liberarse de un régimen opresivo. Y ese es el relato de Star Wars. En el caso, bueno, de hecho, el mismo Lucas reconoce que se inspiró en el Vietcong para contar la historia de los rebeldes. Y por otro lado, en Star Trek el asunto es otro tipo de caldo, ¿me entendés? Es una cuestión que es cientificista, que te pone temas actuales, estoy de acuerdo, pero siempre en la lógica de casi como una brújula moral hacia dónde hay que apuntar, ¿me Mm. entendés? Esa yo te diría que es la gran diferencia. Es verdad. Y el gran puente probablemente J. Abrams, que hizo películas para lado y lado y logró juntar dos mundos que hace 2 décadas eran completamente incompatibles Sí, y hoy día son amigos. Cristóbal, querido amigo, aunque nos pasamos sí, por no sé, no tengo idea. esto. No quiero, espera, déjame ver mi Fue la celular. radiografía más rara de Chile que se puede hacer. Que quiero ver si me mandaron un mensaje desde la casa diciéndome, ¿dónde estás? No, nada. Ya, estamos bien, Salfate. No, ¿Estamos bien? hay permiso todavía. Ya. Querido amigo, como si no, las gracias. La primera de tanto, un aplauso para mi querido amigo.
No, ¿qué está poniendo? Sí, para usted, la weá. Querido regalo de mis queridos amigos de Juega en Línea y demás. Y quedan todavía más cositas por firmar. Así que agradecido, querido amigo, y bienvenido a este programa. No, gracias. La primera de muchas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos.